Todo este mes vamos a estar hablando del propósito, el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y hoy quiero hablar contigo justamente del propósito y el proceso que viene de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en Génesis, el primer libro, en el capítulo 28 y mirar contigo parte del proceso que tuvo un hombre llamado Jacob y cómo se fue encontrando en medio de ese proceso con el propósito que Dios tenía para su vida. Cuando estamos hablando en este capítulo de la Biblia, todavía él se llamaba Jacob y estaba en un momento difícil. Luego el Señor le cambió el nombre y bueno, muchos conocen la historia. Pero fíjense, Génesis 28, versículos 10 al 19, la Biblia dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y se puso a su cabeza y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Qué importante que vos y yo tengamos en mente y seamos conscientes de qué es el propósito. Según el diccionario, y dos de las definiciones que más me llamaron la atención sobre el propósito, uno habla de la determinación firme de hacer algo. La determinación firme de hacer algo también habla del objetivo que se pretende alcanzar. Cuando uno tiene un objetivo que pretende alcanzar, sabe que tiene un propósito en la vida. ¿Y sabes qué, mi querido amigo, mi querida amiga? Vos y yo tenemos que definirnos. Hay un momento en la vida donde podemos estar dando vueltas y pensando, pero hay otro tiempo en el cual tenemos que definirnos. Porque el que no se define no se puede proyectar ni caminar hacia su propósito. El que no se decide sigue tambaleando y no va hacia su propósito. Nuestro propósito viene marcado con un destino que viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, realmente tenemos que tener la seguridad, la certeza de que verdaderamente es el correcto. Yo quiero mostrarte, en base a estos versículos que leímos, 4 etapas en las cuales podemos encontrarnos en ese proceso y llamado al propósito que viene de parte de Dios para con nuestras vidas. Para entender un poco y analizarnos y ver, bueno, ¿dónde estamos en este proceso y propósito de Dios? En primer lugar, podríamos estar como estuvo Jacob. ¿Sabes dónde? En medio de la nada. Hay mucha gente que probablemente pueda decir: bueno, yo estoy en este lugar ahora mismo, en medio de la nada. La Biblia dice que salió Jacob, fue a Harán, llegó a cierto lugar, durmió ahí. Estaba en medio de momentos de mucha indecisión. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos menciona en el capítulo anterior que Jacob estaba huyendo. Jacob estaba huyendo, ¿saben de quién? De su hermano. La Biblia dice en el capítulo anterior, Génesis 27, 41 al 43,
Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Ustedes se acuerdan que Jacob le quitó la bendición a Esaú, ¿verdad? Y por eso Esaú le había aborrecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Amenaza directa de muerte. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Jacob había tomado malas decisiones. Pregunto, ¿quién de nosotros no tomó malas decisiones? Jacob se había equivocado, pero ¿qué pasaba? Ahora él estaba pagando las consecuencias. ¿Cómo puede ser que vos y yo podamos estar pagando consecuencias de errores que hayamos cometido? Y es importantísimo, es fundamental que vos y yo podamos analizar si estamos en medio de la nada, ¿por qué estamos en ese lugar? Porque hay una gran verdad, ¿sabes cuál es? Porque a veces estamos diciendo, bueno, yo en el propósito, en el proceso de Dios, yo necesito palabras nuevas de Dios, necesito dirección nueva de Dios, necesito algo nuevo que Dios me diga, que Dios me oriente. Pero ¿sabes cuál es una gran verdad? Que Dios nunca te va a dar una segunda orden si vos no cumplís con la primera. Hay mucha gente que dice, necesito algo nuevo de parte de Dios, pero Dios ya te dijo lo primero que tenías que hacer. Que de repente era orar, o de repente era buscarle, o de repente era leer su palabra, o de repente era seguirle. Y lo primero que Él te dijo, no lo hiciste. No lo querés hacer. Y vos querés algo diferente. Pero ¿saben cuál es una verdad? Que el Señor no acomoda sus principios de acuerdo a nuestro gusto o de acuerdo a nuestras ganas. Están acomodados de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su propósito. Y nos guste o no nos guste, nos encante o no, tenemos que entrar en ese proceso de parte del Señor. ¿Qué pudo haber hecho que vos o yo podamos estar hoy en medio de la nada? Tal vez vos decís, en mi parte sentimental estoy en medio de la nada. No sé si vale la pena luchar o no luchar, no sé si se puede confiar en alguien o no se puede confiar. Tal vez en tus finanzas te podés encontrar en medio de esa situación. Es de esos momentos donde uno se siente solo, donde uno se siente débil, donde uno se siente frágil, donde incluso llega a dudar sin saber si realmente sigue siendo tenido en cuenta por Dios o Dios ya le bloqueó de repente. Hay momentos en la vida donde podemos sentirnos así, estar en medio de la nada. Pero vemos que la historia sigue, avanza, y Jacob llega a otro punto, que es el lugar donde vos y yo tenemos que anhelar empezar a ir. Por eso miremos el versículo 12, la palabra de Dios dice, aquel lugar en medio de la nada, el versículo 12 dice, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Puede ser que vos y yo hoy nos encontremos tal vez aquí en la casa del Señor con este lugar, el lugar donde Dios nos revela su propósito. Porque mi querido amigo, mi querida amiga, hay momentos en tu vida donde en lo natural vos no vas a ver nada. Donde en lo físico vos no vas a sentir quizá nada. Pero que en tu corazón vas a tener que creer que Dios está trabajando por tu propósito. Vas a tener que tener fe aunque no veas, aunque no sientas de que Dios es fiel y todo lo que Él prometió, Él es totalmente capaz de cumplirlo. De que Dios no deja las cosas a medias, que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Qué le estaba mostrando el Señor en medio de la nada a Jacob? Le estaba mostrando una escalera en medio de la nada. Le estaba mostrando los ángeles. Era como que el Señor en medio de la nada le estaba diciendo, sigo estando acá. Vos tenés un llamado a subir, no a bajar.
Es como que le estaba diciendo, aunque vos te sientas solo, aunque vos te sientas apartado, aunque vos no lo sientas ahora, le estaba mostrando los ángeles. Que sus ángeles le seguían guardando, le seguían rodeando. Mi querido amigo, mi querida amiga, Dios te sigue guardando, Dios te sigue cubriendo. Por eso hay tantas cosas de las cuales vos y yo quizás ni nos dimos cuenta, pero que el Señor nos guardó, que el Señor nos cuidó, el Señor nos protegió. Jacob sentía que no merecía quizás gracia, misericordia del Señor, pero se estaba encontrando con eso. Porque sabes que a pesar de todos tus errores y de tu pasado, Dios tiene un propósito contigo. No importa todo lo que hayas podido hacer, no hay nada que vos hayas hecho en tu pasado que pueda detener lo que Dios quiere hacer en el futuro contigo. El único que puede abortar los planes de Dios para con su vida somos vos y yo. Al decirle, no, gracias, no me interesa, no quiero lo que viene de vos. Quizá nadie lo diga de boca para afuera, pero lo hace con sus acciones. Cada vez que no le busca a Dios, cada vez que no le da ese lugar. Es impresionante lo que ocurre cuando Dios se determina a cumplir su propósito en nuestras vidas. Y Dios sí tiene un propósito con nuestras vidas. Él sí tiene un propósito con nosotros. Pero para eso Jacob iba a tener que cambiar. Para eso Jacob iba a tener que dejar de ser el engañador y iba a tener que empezar a ser la persona que Dios había determinado que él iba a ser. Fíjense algunas cosas que encontramos en este sueño, la escalera hacia dónde iba. Acá la palabra de Dios dice, soñó una escalera que estaba apoyada en la tierra, pero su extremo tocaba el cielo. La escalera iba directamente hasta el cielo. ¿Por qué? Es importante que vos y yo recordemos esto, que los propósitos que vienen de Dios vienen de esa parte. No van a estar conectados hacia el infierno. A lo que vos estás apuntando, ¿hacia dónde te conduce? ¿Hacia dónde te conduce ese propósito detrás del cual vos estás caminando? ¿Para qué querés ser lo que te estás proponiendo ser? ¿Será que es solo para ganar dinero? ¿Será que es solo para tener el título? ¿Será que es solo? ¿Cuál es el propósito? Porque qué bendición sería que vos y yo, si podemos llegar a nuestros objetivos, usemos ese lugar, usemos esos recursos, lo que Dios pueda dar para bendecir a otros, para ayudar a otros. Estaba conectado al cielo. ¿Qué vio en este sueño? Dice, he aquí ángeles de Dios. El propósito de Dios le incluye a sus ángeles, no a los demonios. Los ángeles no atormentan, sino que protegen. Los ángeles están ahí para inspirar confianza, no tormento, no aflicción. Los propósitos de Dios siempre tienen que contar con el respaldo, con la bendición de Dios en lo que uno haga. Yo no sé cuántos solteros hay acá, pero casi siempre la pregunta de los solteros que te dicen, ¿cómo puedes estar 100% seguro de que es esa persona? ¿Verdad que le suelen decir? ¿O no? ¿Cómo estar 100% seguro de eso? Y yo me acuerdo muy bien que nosotros habíamos aprendido y siempre solemos compartirle a la gente, lo aplicamos con Romy cuando decidimos y nos determinamos a avanzar juntos, que hay 3 decisiones o hay 3 bendiciones que sí o sí, 3 bendiciones que sí o sí uno tiene que tener como para poder caminar, porque el amor es una decisión. En primer lugar, obviamente, contar con la bendición de Dios. ¿Y cómo uno va a contar con la bendición de Dios? Si esa relación va conforme a su palabra, conforme a sus principios. ¿Verdad? No unáis en yugo desigual, la palabra habla de respetar los tiempos, o sea, moverse de acuerdo a lo que es su palabra. En segundo lugar, contar con la bendición de ambos padres. ¿Por qué? Porque los padres somos los que más amamos, no vamos a querer que le vaya mal a los hijos. ¿O sí? Nadie, ningún padre quiere que le vaya mal a sus hijos.
Y a veces los últimos que se enteran son los padres. Si uno quiere hacer bien, tiene que caminar en bendición, en cobertura. Y si uno está dentro, por ejemplo, de la casa del Señor, si uno contar con la bendición de sus líderes o de sus pastores, la gente que está orando por uno, y bueno, ahí uno va y es una relación que no falla. Y mucha gente, cuando se habla de un propósito, de un destino de vida, quiere contar con el respaldo de Dios, pero quiere hacerlo a su manera y no a la manera de Dios. Lo mismo podemos mirar si buscamos caminar en bendición, en lo que tiene que ver con las finanzas. La palabra de Dios establece principios para la bendición en las finanzas de sus hijos. Y ahí la palabra habla de los diezmos, habla de las ofrendas, habla de la generosidad, habla de tantos principios que se puede hablar mucho de eso. Si uno quiere andar en bendición en el matrimonio, en el día a día y que pase el tiempo, y bueno, la palabra de Dios habla de la fidelidad, la palabra de Dios habla de cómo el marido debe tratar a la esposa, de cómo la esposa tratar, y necesitamos sumergirnos a su palabra, pedirle a Dios que nos revele cuál es el propósito en medio de lo que estamos. Qué importante poder encontrar eso, porque ¿saben qué? Cuando el propósito de Dios está en lo que hacemos, cuando tenemos su respaldo no vamos a fallar. Estoy seguro que lo que nadie quiere es fallar, porque perdemos tiempo, perdemos recursos, perdemos fuerza, perdemos una serie de cosas. En tercer lugar, ¿cuál era la siguiente etapa que podemos encontrar acá en el proceso y propósito de Dios? Primero, estaba en medio de la nada. Segundo, empieza a recibir la revelación de Dios. En tercer lugar, es ese momento cuando ponemos a Dios en lo alto. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Jehová estaba en lo alto de ella. Qué importante que vos y yo le pongamos al Señor en el lugar donde tiene que estar. Cada lugar donde vos y yo caminamos tiene un propósito en nuestra vida. Cada batalla que vos y yo peleamos tiene un propósito en nuestra vida. Pero ¿saben qué es lo que ocurre? Muchas veces nosotros nos ponemos encima y a Dios le ponemos abajo. Muchas veces ocurre eso. Nosotros estamos arriba y Dios abajo. ¿Cuándo es eso? Cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a su manera. Cuando hacemos conforme a nuestra voluntad y no a su voluntad. Eso hacemos cuando no tomamos en cuenta sus palabras. Eso hacemos cuando nos creemos superiores a Él y actuamos como se nos antoja sin importar lo que Él haya dicho. Nos ponemos a nosotros por encima y a Dios debajo cuando transgredimos sus principios. Por eso qué importante que vos y yo podamos poner a Dios en lo alto. Porque cuando Dios está en lo alto, Él empieza a obrar y Él empezaba a hablarle a Jacob después de haber estado ahí en lo alto. Cuando vos y yo ponemos a Dios en alto, ¿saben qué? El diablo empieza a temblar. Cuando vos y yo ponemos a Dios en alto, todo el resto para abajo se empieza a ordenar. Y ahí la cosa empieza a cambiar. Cuando vos y yo ponemos a Dios en alto, esa gente, ese lugar que nos vio fracasar, es esa misma gente y ese mismo lugar que nos va a ver prosperar y siendo bendecidos por el Señor. Esa gente que fue testigo de tu fracaso, como en el caso de Jacob, va a ser luego la misma gente que va a ser testigo de la bendición que va a tener Jacob en todo lo que él va a estar haciendo. Porque una cosa es sin Dios y otra cosa es con Dios. Y vos y yo necesitamos ponerle a Dios en lo alto antes de tomar las decisiones, esperar su respuesta. Antes de actuar, tener la certeza de que Dios ha puesto su mano en eso que estamos haciendo. No tener que arrepentirnos luego por haber hecho las cosas de manera contraria. Y cuarto y último, la última parte de este proceso y propósito. ¿Saben cuándo? Cuando escuchamos y aceptamos las promesas de Dios. Hay mucha gente que las puede escuchar, pero no todos la pueden aceptar para su vida. No la quieren aceptar. No es que no pueden, no quieren.
Dice la palabra de Dios, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, al cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, dice aquí la palabra del Señor. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. ¿Cuántos toman esta palabra para su vida? Pues yo no podemos permitirnos ser un blanco fácil para el diablo por ignorar la escritura, la palabra de Dios. Mucha gente es blanco fácil del enemigo por la ignorancia que tiene de la palabra de Dios. Por eso necesitamos leer, conocer, memorizar su palabra para saber lo que dice de nosotros, lo que desea de nosotros. Porque cuando vos y yo tenemos su palabra, la conocemos, vos y yo sabemos y reconocemos que es bastante probable que haya cosas que estén fuera de nuestro control. Pero tenemos la certeza de que aunque hayan cosas fuera de nuestro control, eso de ninguna manera significa que estén fuera del control de Dios. Sabemos que para nosotros hay cosas imposibles, pero para Dios no hay absolutamente nada imposible. Cuando tomamos su palabra y empezamos a caminar en ella, sabemos que muchas veces de donde menos pensamos es ese lugar de donde Dios puede darnos lo que más necesitamos. Porque Él puede abrir camino donde ni nos imaginamos que podía abrir camino. Su palabra dice que cosas que ojo no vio, oído no oyó, cosas que ni subieron a corazón de hombre, son las que Él tiene preparado para los que le aman. La gente te puede bendecir, pero solamente en Dios encontramos el verdadero propósito para nuestra vida. Me gustaría terminar con, ¿saben qué? Estas promesas que encontramos acá, porque son 4 promesas de bendición que el Señor da para nuestras vidas. En el versículo 13 dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Encontramos primero esa promesa de herencia. Puede ser que a vos, tus padres, tus antepasados no te dejaron herencia, pero vos en el nombre de Jesús vas a dejar herencia de bendición para los tuyos. Billy Graham, uno de los mayores evangelistas de todos los tiempos, una de las frases que había dicho era que la mejor herencia que podés dejar a tus hijos no es el dinero, sino un legado de fe y de carácter. Gloria a Dios, y ojalá vos y yo podamos dejar herencia de recursos en gran cantidad. ¿Por qué no? Pero qué triste sería que dejemos recursos y no un legado de fe y de carácter a nuestros hijos. Qué importante que podamos dejar eso. En segundo lugar, la promesa de la multiplicación. Versículo 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias serán benditas en ti. Cuando caminas en su propósito, lo que Dios te permite es que lo que vos hagas se multiplique. Vos caminás en su propósito y Dios te multiplica. Yo no sé cuántos pueden creer eso, pero ¿saben qué? Cuando ustedes se agarren de la mano de Dios, cuando ustedes caminen en el propósito que viene de parte de Dios, no hay límites para lo que Dios puede hacer. Con una persona que se consagra, que se entrega por completo al Señor, no hay límites. Nosotros le ponemos límites demasiadas veces a Dios. Jacob, recuerden que estaba en medio de la nada, siendo perseguido, habiendo recibido amenaza de muerte, habiendo tomado decisiones equivocadas. Seguramente si era por merecimiento, ni él se creía merecedor de alguna bendición de parte de Dios. Pero ahí viene la promesa de esta multiplicación.
También está la promesa, ¿saben de qué? De la dirección. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré. Versículo 15. Por donde quiera que fueres, estaré contigo, te guardaré. Y luego dice el versículo 15, y volveré a traerte a esta tierra. Sentir esa compañía y ese respaldo de Dios, ¿saben qué? Cambia todo en nuestra vida. A veces no tenemos eso, no sentimos eso. Ver la dirección de Dios en nuestra vida trae tranquilidad. Van a haber días donde no sabemos hacia dónde ir y solamente agarrados de Dios vamos a caminar, y Dios, que sabe dónde tenemos que ir, nos va a direccionar. Hay días donde amaneces con ganas de quedarte en tu cama y no hablar con nadie, no hacer nada, no moverte, no nada. Y ahí va a estar el Señor para dirigirte. O hay días donde querés atropellar todo y el Señor te va a decir, te quedas quietito, quietita. ¿De qué nos sirve ir en la dirección equivocada? ¿De qué nos sirve por nuestro orgullo? ¿De qué nos sirve por creernos autosuficientes, caminar y atropellar a toda velocidad en la dirección equivocada, en el camino incorrecto? Porque es mi voluntad, porque yo dije que iba a hacer. ¿Y qué importa que era mi voluntad? ¿Qué importa que yo haya dicho si es el camino equivocado? ¿Para qué seguir? ¿Por qué no doblar rodillas, pedir perdón si hay que pedir perdón? Y empezar a caminar por el camino correcto con el Señor para no equivocarnos. La palabra de Dios es la brújula que nunca falla. No hay lugar más seguro que caminar en el centro de la voluntad de Dios. No hay lugar donde te vas a sentir más protegido que en ese momento. Y último está la promesa del cumplimiento del propósito. Dice, volveré a traerte a esta tierra, y termina diciendo el versículo 15, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Lo que Dios te prometió, Él es totalmente capaz de cumplirlo. Lo que Dios te encomendó, con Él lo vas a poder hacer realidad. En la Nueva Traducción Viviente dice este pasaje, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Yo no sé qué Dios te prometió. Yo no sé qué promesa de Él vos agarraste para tu vida. Tal vez vos decís, pero la lucha es terriblemente fuerte. ¿Y sabes por qué es tan terriblemente fuerte? Porque el diablo está temblando con solo pensar que estás a punto de obtener tu victoria, que estás a punto de hacer realidad el cumplimiento del propósito de Dios con tu vida. Por eso es tan difícil cuando vos o yo nos queremos consagrar al Señor, porque el diablo con solo pensar de verte a vos consagrado empieza a temblar, porque sabe que va a perder el poder en esa casa. Sabe que pierde el control sobre tu vida y los planes de Dios se vuelven a activar y Él queda afuera. Y sabe que si vos cambiás, vos tenés el poder de cambiar a otras personas que están en tu entorno. Y eso va a empezar a ser una cadena. Por eso es tan difícil, por eso tantas veces te propusiste, por eso tu espíritu está dispuesto, pero la carne en realidad es débil, como dice la palabra. Jacob tuvo que luchar entre lo que era y lo que Dios le había prometido que él podía hacer. Y puede que hoy haya una brecha entre tu realidad y la parte ideal, entre lo real y lo ideal. Y esa brecha tenemos que cerrar en el nombre de Jesús. Que vos y yo podamos llegar a hacer todo lo que Dios nos prometió que podemos llegar a hacer. ¿Dónde empieza todo? En ponerle a Dios en primer lugar. En ponerle a Dios arriba para recibir su propósito, para recibir lo que viene de Él.